Buenos días, hermanos. Un gusto saludarles en nombre de la Iglesia Vereda Santiago de Chile. Quiero saludar también a nuestros pastores, a nuestros hermanos, a todos aquellos que nos oyen, que nos siguen a través también de las redes sociales y que nos motivan también a seguir adelante predicando el Evangelio en una sana doctrina. Y hoy es nuestro primer culto del año 2026 y comenzamos este año con el Evangelio de los Hechos. Me toca a mí compartir esta palabra y espero sea de bendición. Me gustaría también pedirles, antes de empezar este sermón, que estemos orando por Venezuela, por todo lo que está pasando en este país hermano, y que todo lo que está ocurriendo sea para mejor, que esperar que vuelva la democracia a este país, que vuelva la justicia, que vuelva la libertad, hermano, de tanta gente que ha sufrido, hermano, por este régimen y esta ideología que se ha instalado en este país, hermano. Así que estemos orando por Venezuela, porque también hay iglesia ahí, hay hermanos, y también tenemos familiares de hermanos que están ahí. Así que les pido que estén orando para que todo lo que está pasando sea para bien y Venezuela vuelva a ser una Venezuela libre en justicia, en todo, hermano. Así que solamente quería pedirles eso. Vámonos a Hechos de los Apóstoles. Seguimos con este libro que creo que nos va a enseñar cómo comenzó la iglesia, ¿cierto? Cómo fueron los pasos de nuestros primeros hermanos. Y creo que va a ser interesante todo esto, ¿ya? El título se llama Perseverando en unidad y oración. Ese es el título. Hechos 1, 12 al 14. Vamos a leer. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta ahí la palabra del Señor, hermano. Vamos a hacer una oración cortita para poner delante del Señor este trozo de la Escritura y que realmente el Señor nos pueda dar algunas enseñanzas de esta palabra. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, primeramente por este día, por este primer culto del año 2026, Señor, que tenemos como iglesia. Te pido, Dios mío, humildemente que me guíes a través de tu Espíritu Santo en tu palabra y podamos, Señor, sacar mucha enseñanza de este pasaje. Llévate tú toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ya, hermano, pueden sentarse. Gracias. Bueno, hermanos, un pasaje, como vimos anteriormente, se habló de ¿qué? De la ascensión, ¿cierto? Y esto ocurre después de la ascensión. Y este pasaje nos narra el regreso de los apóstoles desde el Monte de los Olivos, ¿cierto? Ellos volvieron a Jerusalén, donde se unieron y se juntaron en un aposento alto. A esto me gustaría, hermanos, agregar para el contexto un dato que nos cita justamente este pasaje.
y que es importante leerlo para complementar esta enseñanza, y que sale en Lucas 24, 51 al 52. Lucas 24, 51 al 52. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, dice la palabra. Quería agregar este pasaje porque este es el complemento justamente de este trozo de la Escritura. Volvieron a Jerusalén con gran gozo después de haberle adorado, hermano. Aquí hay algo muy distintivo de los verdaderos adoradores y de los verdaderos discípulos. ¿Y eso distintivo qué creen ustedes que es? El gozo, ¿cierto? La alegría de adorar al Señor. La alegría de tener el gozo de la salvación y de haber podido estar con su Señor. La verdad que la alegría, hermano, es la distinción común que tiene todo discípulo que siempre va a la presencia de Dios. Y bueno, este pasaje nos habla que a pesar de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y las palabras también de los ángeles, como vimos en el capítulo 1, ¿cierto? En los versículos 10 y 11, los discípulos debieron entender y comprendieron que Jesús siempre estaría con ellos. Y eso es algo, hermano, que nos debe dar alegría. Debe ser una motivación de mucha alegría el saber, hermano, que nuestro Señor siempre va a estar con nosotros. Y por si fuera poco, también se dieron cuenta o sabían que lo iban a volver a ver al Señor. Como dijeron los ángeles, ¿cierto? En el estudio anterior. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Eso sale en Hechos 1, 11, ¿cierto? Así que, hermano, la alegría era doble. Por un lado, comprendieron que ya ellos no estarían solos. Y por otro lado, también comprendieron que lo volverían a ver al Señor. Y esto, hermano, es algo maravilloso, que un día volveremos a ver a nuestro Señor. Esto debe ser un gran motivo de gozo, hermano, para nuestra vida y también para nuestra fe. Que Jesús nunca, hermano, nunca nos dejará. Nunca nos dejará solos. El Señor, hermano, tampoco nunca nos abandonará. Y un día Él prometió que volvería a estar con nosotros. Tal vez ahora no lo vemos físicamente, pero Él está en la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Así que el retorno de Cristo, hermano, es algo inminente, como dijimos en el primer sermón de Hechos. Y, hermano, será un evento glorioso. Y no solo glorioso, sino que visible a todos los seres humanos. Mateo 24, 30, mire, hay un montón de pasajes referentes a esta enseñanza y a esta promesa. Pero, por ejemplo, en Mateo 24, 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En otros pasajes también dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, hermano. Estos pasajes deberían, hermano, producirnos ¿qué? Alegría, gozo, esperanza de que el Señor retornará y cumplirá su palabra. Nos debemos preguntar, ¿te produce alegría y gozo saber que vas a ver a tu Señor de nuevo? ¿Esperas con ansias el retorno de Cristo a la tierra? ¿Estás preparándote con consagración y santidad para cuando Cristo venga? Recordemos, hermano, que debemos estar aprobados ante el Señor cuando Él venga. Que no nos pille haciendo cosas malas, teniendo una vida no de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo te pregunto, o nos preguntamos, ¿tememos ese momento? Porque hay muchos que tienen miedo de ese momento. Les da miedo que Cristo retorne. ¿Será porque a veces la conciencia también te habla? ¿Temes ese momento? ¿Te preocupa el regreso de Cristo? Más que te dé alegría, ¿te preocupa? ¿Estamos velando, hermano? Y esperando el retorno de nuestro Señor. Yo les quiero recordar, hermano, que nadie sabe la hora ni cuándo el Señor vendrá. ¿Cierto? El Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice que ni siquiera aún los ángeles de los cielos que están en la presencia de Dios, hermano, saben. Imagínate, menos nosotros. Así que, qué importante, por un lado, es tener alegría de que Cristo viene y retornará, y por otro lado también, esto nos debe motivar para estar a cuenta con nuestro Señor en todo momento. Así que no solo debemos estar gozosos de que tenemos a Cristo y que Él siempre estará con nosotros, sino que también, hermano, debemos esforzarnos para vivir vidas en paz con todos y también esforzarnos para buscar la santidad de Dios en nuestras vidas. Recuerden, hermano, que la palabra de Dios dice que sin santidad, ¿qué dice? Nadie, hermano, nadie verá a Dios. O sea, debemos vivir vidas piadosas, hermano. Y cuando se habla de vidas piadosas y en santidad, significa que debemos estar constantemente viviendo en devoción a Dios, en temor de Dios, en el respeto que Dios se merece. Para la iglesia, hermano, del primer siglo, y para los primeros cristianos, el regreso de Cristo se convertiría en la primera y más importante expectativa de enseñanza, motivación y perseverancia en el servicio a Dios y en sus vidas. Fue lo más importante que ellos atesoraron. Y fue la primera
y más importante, enseñanza en la cual ellos empezaron a compartir. Porque esta promesa, hermano, los animaba a ellos. Cada día los sostenía y su fe se fortalecía en saber que pronto su Señor regresaría y podrían estar con ellos. Así como lo habían visto ascender, como vimos, también ellos lo verían venir, como dijeron también los ángeles. Así que después que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos vuelven a Jerusalén. Hechos 1:12. Dice así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aquí, hermano, hay algo muy que debemos poner una observación. Aquí ya vemos una obediencia, hermano, notable. Jesús les dice que regresarían o que regresaran a Jerusalén. ¿Y por qué motivo? Porque ahí debían esperar la venida del Espíritu Santo. Esto lo vimos en Hechos 1, versículo 4, ¿cierto? Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso fue justamente, y fue exactamente lo que hicieron. Aunque ya Jesús no estaba físicamente con ellos, ¿cierto? No estaba presente con ellos, sí iban a tener la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo a sus vidas, ¿cierto? Que era la misma presencia también de Dios, de Cristo. Hermanos, sabemos que el Monte de los Olivos estaba justo afuera del antiguo Jerusalén. Y se dice que era una distancia corta y era el único tipo de viaje permitido en un día de reposo. Ustedes saben que en el día de reposo los judíos eran estrictos en la ley. No permitían nada, hermano, nada. Era el día de reposo. Pero justamente este viaje sí era permitido porque era un viaje de peregrinación. No era un viaje mundano, para negocios, para hacer muchas cosas, sino que era un viaje de motivo de devoción y de peregrinación. Y se dice que se hacía dentro del antiguo Jerusalén. El antiguo Jerusalén era como el casco antiguo de Jerusalén. Tenía un radio como de 9 kilómetros más o menos, pero estaba dentro de la misma ciudad. Es como que si uno fuera al casco antiguo de Santiago. Las casas son antiguas, ¿cierto? Pero era permitido. Después dice en Hechos 1:13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí tenemos, hermano, la lista de los 11 apóstoles, que también se describen en Mateo 10, 2 al 4, Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6, 3 al 16. También ahí hace referencia a los apóstoles. Y el aposento alto sabemos que era una habitación en la parte superior de las casas antiguas y se usaba para recibir importantes invitados. Se usaba para descansar, para orar, para meditar. Y justamente fue allí donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Nos vamos a Hechos 1:14. Dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí veremos una enseñanza importante para nuestra vida espiritual. Dice que todos perseveraban unánimes
en oración y ruego. Y esta, hermanos, fue la primera actividad que ellos tuvieron como grupo, como comunidad, como iglesia. Perseveraban unidos. Y esto, hermanos, es muy importante en la iglesia, porque esto es lo que menos se ve hoy en día en la iglesia. ¿Ah? Creo que estas cosas es lo que más falta hoy en día en las iglesias. La perseverancia y la unidad, hermano, entre los hermanos. Dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. Todos tenían un mismo sentir, un mismo propósito. Y estaban dedicados continuamente a la oración colectiva, personal, y también a la oración como iglesia, a la oración comunitaria. Y esta perseverancia, hermanos, fue crucial para la unidad también de la iglesia. Y fue crucial también para poder recibir también al Espíritu Santo. Cuando habla de perseverancia y unánimes, está hablando de creyentes dedicados en mantenerse firmes. Eran gente constante en la comunión, en el servicio a Dios. Eran unidos, respetuosos. No andaba cada uno por su lado. Un día vengo, otro día no vengo. No, este día voy, este día no siento venir. O eran gente que no se desaparecían un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y de repente aparecían, y no existía eso, hermano. Eran gente realmente comprometida con la obra de Dios. Y por supuesto el propósito era amar a su Señor y seguir sus pisadas y sus mandamientos. Había perseverancia en ellos. Y esto, hermano, es una unidad notable que debería haber en la iglesia. Cuando vimos el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? Que nos compartió la hermana Gisela. Ahí se veían a los apóstoles que parecía que siempre estaban peleando, discutiendo. Aún había inmadurez en ellos. ¿Por qué? Porque estaban siendo moldeados, ¿cierto? Pedro todavía tenía la historia de haber negado a su Señor. Mateo todavía era un cobrador de impuestos. Simón todavía era un celote, ¿cierto? Simón era uno de los apóstoles y era celote. Celote era como un partido político. Era como los celotes eran como un grupo nacionalista, radical así. Y bueno, ¿para qué decir Tomás? Tomás y su incredulidad, ¿cierto? Porque hasta el último los discípulos no creían que el Señor había resucitado. Tenían muchas diferencias. Muchas. La pregunta es, ¿qué cambió en ellos? ¿Qué les pasó? Bueno, primeramente, que Cristo había resucitado y le habían visto al Señor. Se dieron cuenta que Cristo era la resurrección y la vida. Y que Cristo era mayor que cualquier cosa o cualquier problema que ellos pudieran tener. Por supuesto pasaron, porque ellos en un principio creían que era un rumor, no creyeron en la resurrección del Señor, pero cambiaron cuando finalmente le vieron, ¿cierto? Ahí usted puede tomar el ejemplo de Juan 20, 24 al 29, cuando Tomás lo ve, ¿cierto? Y tiene esa expresión, cuando toca su cerilla y le dice, Señor y Dios mío, le dice. Y el Señor le dice, bueno, porque me has visto, has creído, le dice el Señor, ¿cierto? Entonces eso es importante, hermano. Finalmente ellos vieron al Señor y despejaron todas sus dudas. Otra cosa importante, la perseverancia, la unidad, la oración y ruego es clave para tener una buena vida cristiana, una vida saludable espiritualmente. La palabra dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Bienaventurado, dice el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12.
La perseverancia, hermano, es importante en la vida cristiana. Sin perseverancia, hermano, no se llega a ninguna parte. Hay mucha gente que tiene dones, talento, pero si no tiene perseverancia, hermano, todo eso se pierde. Y por supuesto la unidad. La unidad significa que los discípulos estaban unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Estaban enfocados en un mismo propósito. ¿Cuál era ese? Recibir la promesa del Espíritu Santo. Y para eso había que tener unidad. Y la unidad se expresaba en la oración conjunta, como dijimos, en el apoyo mutuo. Y esto, hermano, lo veremos más adelante en el capítulo 2. Yo te pregunto, ¿perseveras unánime con tus hermanos de la fe? ¿Perseveras en las cosas de Dios? ¿Eres realmente una persona que se siente unida al cuerpo de Cristo? ¿Eres unido con tus hermanos de la fe? ¿Tienes ese mismo sentir que tenían los discípulos? ¿O vienes cuando quieres a la iglesia, hermano? ¿O haces lo que quieres? Qué importante es pensar esto. Unánimes en oración y ruego también dice la palabra. ¿Y sabían ustedes que la oración está en el mismo origen que la iglesia? La oración es tan importante como la misma iglesia y la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque sin oración y ruego no hay relación y comunión con Dios, hermano. No hay vida espiritual. No hay vida espiritual con Dios si tú no oras y no aprendes también a orar y a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Será, hermanos, por eso que la fe muchas veces escasea también? ¿Se han preguntado ustedes eso? Mire lo que dice Santiago 3 al 15. Santiago 5, 3 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Se dan cuenta? Miren, hermanos, de este grupo, porque este grupo más 120 personas, como veremos más adelante, surgió el movimiento más importante de la historia de la humanidad, hermano. Y este movimiento se extendió con gran rapidez por todo el mundo. Y ese movimiento fue la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, que es la llama que sigue permaneciendo viva, hermano, gracias a estos discípulos, gracias a estas personas que entendieron que esa llama debía estar viva en los corazones. Y ellos provocaron, con su perseverancia, con su unidad, con su oración, con sus ruegos, con su amor por el Señor, ellos, hermanos, permitieron que esa llama viva de la fe siguiera permaneciendo hasta el día de hoy, hermano. La pregunta es, ¿seremos capaces nosotros de imitar esta fe? ¿Seremos capaces de imitarles en la oración, en la unidad y en el ruego? Hermanos, la oración se ve establecida a lo largo de toda la Escritura. Y es importante, hermano, poder ser personas de oración. Todos estos personajes relevantes de la historia fueron oradores y mantuvieron una profunda comunión y devoción con Dios, hermano. Así que, mientras esperaban la llegada del Espíritu Santo, decidieron no estar de brazos cruzados. Y la oración, hermano, es lo mejor que tú puedes hacer, incluso en tus ratos libres, incluso en tus momentos de ocio. Dedícate a orar, dedícate a buscar el rostro de Dios. Y yo te voy a leer algunos textos importantes.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindo pasaje, hermano. Filipenses 4, 6 y 7. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Y multitud de pasajes, hermano, que nos llaman a ser oradores, personas perseverantes en la oración, en la fe. Porque la oración, hermano, nos acerca a Dios. La oración nos fortalece, nos anima, nos hace crecer la fe también. Así que después termina este pasaje hablando que las mujeres, dice que estaban reunidos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No se nos dice quiénes eran estas mujeres, excepto María, cierto que era la madre de nuestro Señor. Pero seguro es que eran, con seguridad, eran las mujeres que acompañaron a Jesús en su ministerio público, hermano, y a lo largo de su vida ministerial del Señor. Estas mujeres fueron importantes, hermano. Lucas 8, 2 y 3 y Lucas 23, 55 son pasajes donde habla de estas mujeres. Quiero terminar, hermano, destacando el rol importante de la mujer en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mujeres que apoyaban activamente la obra de Cristo. Eran mujeres que rompieron barreras sociales, hermano. Eran seguidoras leales. Ayudaban con sus bienes al ministerio de nuestro Señor. Contribuían económicamente. Eso usted lo puede ver en esos pasajes que le nombré. Hermano, creo que la mujer cumplió un papel y un rol fundamental en el ministerio de nuestro Señor, hermano. Y también cumplieron un rol en la iglesia del primer siglo. Como les decía, su fidelidad, su presencia en la cruz, en la tumba, en la resurrección, las convierte en testigos claves de la fe cristiana. No como ahora, que se les desprestigia, se les pasa a un segundo plano en las iglesias, no se les deja predicar, hermano, en los púlpitos, y en muchas iglesias evangélicas y pentecostales son relegadas a un segundo plano. ¿Por qué? Porque hay ministerios y pastores machistas, prejuiciosos, misóginos, que no le dan cabida y oportunidad también a la mujer y no se dan cuenta que tanto el hombre como la mujer, delante de Dios, hermanos, somos iguales. Dios no hace, ni Cristo nunca hizo acepción de personas. Así que María era una sierva más y estaba al mismo nivel que todos, hermanos. Incluso se dice que ella estaba ahí, unida con todos. No había como algo que ella estuviera por sobre los demás. Como conclusión, tras la resurrección y posterior ascensión de Jesús, los discípulos perseveraron unidos en oración, incluyendo a María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Ellos, en obediencia, se prepararon para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para continuar la obra de Dios y para mostrar el modelo de cómo debe ser la iglesia, hermanos. Unida en oración, perseverante en los principios y valores de Cristo y, por supuesto, todos tenían que tener un mismo espíritu y ayudarse mutuamente, hermano. En resumen, Hechos 1, 12 al 14,
Es un llamado a la iglesia a la perseverancia, a la unidad, a la oración ferviente y a la devoción y temor de Dios. Así que de esta manera Dios va a cumplir todos sus propósitos en tu vida, en la mía y en la de aquellos que quieren servir al Señor con un buen corazón. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes siempre, Dios mío, a estar perseverantes, a estar unidos en oración, en ruego, en súplica, Señor. Dios mío, que podamos tener este espíritu, Señor, un espíritu, Dios mío, de amor, de reverencia a ti, Señor, de temor de Dios, de devoción a tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno, porque estos pasajes nos enseñan cómo empezó la iglesia, cómo empezaron ellos a servir al Señor, perseverantes, unidos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a este año que comienza a estar perseverantes en tus caminos, unidos en oración, Dios mío, en una oración como iglesia, personal, comunitaria, Señor. Dios mío, te lo pido todo esto en el nombre de Jesús y llévate tú toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces, Señor, porque solo tú eres digno de ser honrado y alabado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.